programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto acompañarte este lunes en una emisión más de tu programa Una mirada hacia la inclusión. Hoy vamos a estar tratando sobre un tema que ya hemos platicado sobre los derechos laborales de personas con discapacidad, ya hemos hablado de la inclusión laboral hacia personas con discapacidad, pero vamos a darle voz también a un movimiento que se está gestando en nuestro país y pues bueno, que es como un empleo digno para personas con discapacidad y el por qué contratar a personas con discapacidad. Ya tenemos a nuestro invitado listo, pero antes quiero decirte que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx/Radio Imer. También estamos en formato de podcast en YouTube y en Spotify y nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión. Además puedes escucharnos pues, por supuesto en el 94.9 de tu FM. Y bueno, ahora sí, acompáñame a la entrevista y vamos a tener también nuestra sección del ABC de la discapacidad. Por algunos datos que tú pues no conozcas alrededor de esta sección vas a poder aprender muchas cosas más. Así que acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos con nuestra sección de la entrevista y me da mucho gusto darle la bienvenida al licenciado Francisco Contreras Cruz. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Benemérita Universidad de Puebla y bueno, también ha sido voluntario en esto de las redes de la inclusión BUAP desde hace unos años hasta la fecha y aparte de todo esto ha residido pues en varios países como Estados Unidos, Alemania, España y bueno, pues esto ha sido durante su carrera, por supuesto. Además, pues es promotor de la inclusión de personas con discapacidad en el canal El Viaje de la Discapacidad y además es coorganizador de este magno evento que se va a llevar a cabo en la ciudad donde radica, pues en este mes. Entonces, bienvenido a tu casa Radio Imer, buenas tardes, un gusto. Hola, ¿qué tal? De verdad, muchísimas gracias. Aprecio de mucho corazón la oportunidad de estar aquí. Nada que agradecer, me parece muy importante este tema y bueno, es siempre resaltar, ¿no?, las posibilidades de las personas con discapacidad en estos temas de inclusión laboral. Y compártenos, por favor, ¿cuál es el propósito y objetivo del movimiento Empleo Digno para Personas con Discapacidad? Sí, de verdad, muchas gracias. Bueno, prácticamente el objetivo primordial que tenemos es contribuir al empleo digno de las personas con discapacidad. Nuestra propuesta de evento se llama ¿Por qué contratar a una persona con discapacidad? Justamente, y teniendo presente la experiencia propia y de otras compañeras y compañeras con discapacidad, muchas veces estamos expuestos dentro de los centros de trabajo o de reclutamiento a condiciones de desvalorización, de discriminación e incluso de crueldad. Y también muchas veces ni siquiera somos tomadas o tomados en cuenta para una vacante. En ese sentido queremos contribuir un granito de arena para promover el empleo digno de las personas con discapacidad aquí en México. Inició prácticamente en la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con Omar Martínez Morales. Él es presidente de la red de inclusión BUAP. Posteriormente sumó también la Universidad Tecnológica de Puebla, la UTP. Y bueno, gracias a Dios, y también el valioso apoyo de nuestro compañero Márquez Catel de la Universidad de Guadalajara. Se está sumando también la UDG, la UNIVAS de Jalisco y también la UNAM en un foro, en esta ocasión en línea, pero esperemos crecer poco a poquito.
aquí en la UAP se lleva a cabo de forma presencial con una feria de empleo para personas con discapacidad y también la exposición de emprendimientos generados también por personas con discapacidad. Wow, eso es maravilloso y las felicitaciones para estas universidades que se están uniendo a este pequeño gran movimiento porque, pues como bien lo apuntas en tu comentario, de que desafortunadamente las personas con discapacidad la mayor parte del tiempo son excluidas en sus mismos entornos de trabajo, no tienen oportunidades de escalar de puestos también como los tienen otras personas y pueden pasarse años y años en el mismo puesto y no avanzar. ¿Por qué? Pues ya lo vamos a ir descubriendo y en este aspecto también, cuéntanos cómo se creó el movimiento y quiénes, aparte de los que ya nos mencionaste, están involucrados, quiénes son las personas gestoras también de esto. Sí, la verdad es que en algún momento también, siendo honesto, me pasó que igual tengo baja visión, es un grado de discapacidad visual. Y buscando un empleo después de, a pesar de haber ido a España, Alemania, sintiéndome muy seguro en ese sentido, me di cuenta que sí era complicado encontrar un empleo. Incluso me encontré con frases que decían, desde que noté tu discapacidad, supe que iba a ser un problema. U otra persona que también me dijo, aquí no es beneficencia. Y la verdad es que sí me quedó muy marcado esas frases. Claro. Y al conocerlo también en experiencias similares con compañeras y compañeros con discapacidad, sí nació esa parte de generar alguna propuesta y afortunadamente la verdad es que es la suma de varios esfuerzos y de varias personas. También el director de la Facultad de Administración de la UAP nos abrió las puertas, también de la Facultad de Psicología y Contaduría de aquí de la UAP. Creo que ellos han sido parte fundamental para que se llevara a cabo este evento. Afortunadamente se están sumando de diferentes espacios, también de diputadas estatales y federales, y creo que entre más seamos las voces que resonemos en esta causa, creo que más visible será también. Claro, sobre todo las redes sociales, como es por ejemplo el TikTok, pues son una gran herramienta para que muchos de nosotros que estamos interesados en estos temas podamos llegar hacia ustedes y darles voz también en estas plataformas de la radio pública para que puedan pues compartirnos. Y en este aspecto, porque quisiera retomar tu experiencia, puesto que nos comentaste que pues has estado en Alemania, en España y todo esto, ¿cómo has visto en esos países el tema de la inclusión? ¿Cómo son tratadas las personas con discapacidad a diferencia de nuestro país? Sí, la verdad es que valoro mucho a México. Creo que es un deber amar a tu país, a tu patria, porque es el lugar donde realmente perteneces. Pero creo que, por ejemplo, en España me gustó mucho porque sentí que había como mucha accesibilidad para las personas con discapacidad visual, pero creo que en México también hay cosas muy valiosas y creo que vale la pena seguir contribuyendo poco a poquito también aquí. Perfecto, sí, claro, en nuestro país pues estamos empezando, digamos, a tocar como esos temas de inclusión laboral y pues a pesar de que ya estamos en 2025, como tú bien lo expresabas en tu comentario anterior, ¿no? Hay gente que todavía tiene un poco cerrada esta mentalidad acerca de darles nuevas oportunidades a las personas con discapacidad en su mismo entorno de trabajo. No es necesario que cambie de trabajo, sino en su mismo entorno para que pues él pueda sentirse útil, valorado y sobre todo incluido. ¿Y cuál es el estado actual de la inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestro país? Sí, bueno, la verdad me gustaría empezar con un dato incluso desde la educación. A veces es poco conocido, pero realmente después de haber leído también en cuestiones ahí del INEGI, solo el 5% de las personas con discapacidad llega a cursar una carrera universitaria. Así que eso también puede hablar mucho del grado de formación al que tienen acceso las personas con discapacidad, pero también a los puestos que pueden acceder. Realmente creo que eso puede generar que las personas con discapacidad, por lo que tengo entendido, solamente igual una tercera parte de las personas con discapacidad puede tener acceso a un empleo aquí en México. Y te pones a pensar todas las demás, ¿qué pasa con ellas y con ellos? Realmente eso puede generar que estén en condiciones de pobreza, de marginación, incluso estar más expuestos y vulnerables a situaciones de violencia en diferentes contextos. Qué desafortunado es escuchar estos datos y sí, como también hemos conocido en otros espacios, pues el gran porcentaje de la gente con discapacidad se dedica a los empleos informales debido a que, bueno, no es por falta de preparación, porque pueden tener maestrías, doctorados y otras carreras y
pues por falta de, ¿cómo lo podemos decir? De empatía, por falta de conocimiento, por falta también de nuevas ideas y de también, podríamos decir, infraestructura. Y también en la economía, también eso perjudica mucho, ¿no? A que las personas con discapacidad pues no tengan un empleo digno, o al menos un empleo seguro, porque bueno, pues digo, mucha gente que conocemos que vive en el centro de México, pues muchos pues sí están en espacios y todo, y otros tantos están pues en el metro de la Ciudad de México, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces sí está compleja la situación. ¿Y cuáles son los principales retos y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad al buscar empleo? Compártenos. Sí, la verdad creo que las experiencias son muy variadas y cada caso es muy diferente y también muy respetable, pero al menos las oportunidades que he tenido de escuchar a compañeras y compañeros realmente aplican en varios espacios, en varias vacantes que ellos o ellas se encuentran, y realmente son muy pocos los que de verdad los toman en cuenta. O también, como mencionabas también hace ratito, muchas de las oportunidades de empleo que les brindan son para cuestiones como operativas, incluso cuando ellos tengan alguna maestría, algún doctorado, les brindan como oportunidades para puestos bastante, que son muy dignos, la verdad, pero la verdad no van acorde a la preparación y la formación que ellas y ellos cuentan. Exactamente, o sea, eso es lo que queremos también resaltar en esta emisión, ¿no? Que de verdad confíen en las capacidades y en las habilidades de las personas con discapacidad, de tu empleador, que nos estás escuchando, pues anímate, digo, nunca está por demás probar cosas nuevas, experimentar para cosas buenas, porque va a hablar bien de ti como empresa, pero también va a hablar de ti bien como empleador, ¿no? Darles estas nuevas oportunidades, estas nuevas cosas, y no cerrarte, ¿no? Que bueno, es que no va a poder porque no tenemos tal y no tenemos cual, y es algo un poco difícil, ¿no? De asimilar. Y en este aspecto, con relación al evento del que estamos platicando, ¿cuándo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a realizar el evento? ¿Cómo tienen planeado? Sí, bueno, el 27 de febrero desde el 2013 se instituyó aquí en México por parte del Senado de la República el Día Nacional por la Inclusión Laboral, y en marco a esa fecha proponemos el evento justamente. Tenemos la propuesta de que sea presencial aquí en Puebla y que también sea el foro en línea con la UNAM, la UNIVAS y la UDG el 27 de febrero, pero también estamos contemplando otro segundo día, el 28 de febrero, para otras personas que también quieren sumarse desde otros estados. La verdad es que hay varias personas que están como muy entusiasmadas a participar, a compartir sus experiencias de Tabasco, de Chiapas, de Durango, y creo que eso es algo muy bonito, la verdad. Algo que también hace poco me dejó pensando mucho y conociendo las experiencias que ellas y ellos comentan, es cómo alguien que quiere ganarse la vida puede enfrentarse a tantas barreras o a tantos lugares donde les den la espalda, solamente muchas veces realmente por la discapacidad. Claro, y las personas con discapacidad se sienten frustradas porque dicen, bueno, tengo el conocimiento, tengo las habilidades, sé que lo puedo hacer porque tampoco voy a pedir algo que no puedo hacer, ¿verdad? Nosotros mismos ya sabemos de lo que somos capaces y de lo que no. Entonces, en este aspecto, sí es frustrante que pues si te digan, no, pues es que ven otro día o luego te llamamos, o simplemente pues también es una pena que se siga como mitificando que las personas con discapacidad solo sirven para la beneficencia pública, ¿no? Para pedir limosna o para vivir de una pensión. Por supuesto que no, o sea, las personas con discapacidad también tienen ese mismo derecho de pues ahora sí que tener un empleo digno, como ya lo dijimos, pero también a contribuir a sus hogares, porque muchos y muchas pues ya tienen hogares, tienen hijos, tienen hijas, y aunque no los tengan, digo, como cualquier joven tienen esa necesidad de desarrollarse y de incluirse, ¿no? ¿Y cómo afecta la discapacidad en la búsqueda de empleos a nivel profesional de las personas con discapacidad? ¿Cómo crees que eso suceda en base a tu experiencia y a lo que has conocido de los compañeros? Bueno, la verdad creo que creo que es muy variada. Siento que el tema de la discapacidad es sumamente amplio. Hay 5 discapacidades, por lo que entiendo: la visual, la motriz, la intelectual, la auditiva y la neurodivergencia, que son las personas autistas. La psicosocial es la última discapacidad. En ese sentido, creo que cada discapacidad tiene su particularidad. He escuchado hace poco a un compañero que es autista. Su discapacidad no es tan visible,
pero muchas veces al interactuar con él puedes notar como la discapacidad presente en su persona, y si no hay un poquito de apertura o de paciencia o de empatía hacia él, puede ser un poco complicado la convivencia. Sin embargo, él es bastante funcional, puede hacer muchísimas cosas y es una persona muy inteligente, pero por lo que me platica, la verdad es que cuando va a un empleo o cuando ha convivido en esas situaciones, las personas sí tienen conflictos con él al no tener la empatía solamente de explicarle un poquito mejor las cosas y él poder hacerlas de mucho mejor manera. Oh, Dios, sí, es un poco decepcionante escuchar estos datos y pues esto nos invita a la reflexión, o sea, no es para quedarnos en, sí, escuché este tema en el radio y es muy triste que las personas, debemos de tomar acción, o sea, nada más, no se trata nada más de escuchar, sino de tomar acciones como empleadores, como empresas, tanto públicas como privadas, a tomar la batuta y decir, bueno, yo soy inclusivo y soy inclusivo de verdad, no de palabra. Entonces creo que eso es lo que nos hace falta también en este sentido, que haya mejor capacitación. Y con respecto al evento, las personas que quieran unirse a participar, ¿cómo le pueden hacer y cómo pueden participar también? Sí, claro que sí, muchas gracias. De hecho, puedo mencionar un teléfono de WhatsApp si hay Sí, la adelante. oportunidad. Sí. Está bien, muchas gracias. Sí, hay un grupo de WhatsApp, la verdad es que es un grupo abierto y afortunadamente en esta apertura se han sumado personas de diferentes lugares y de diferentes instituciones. Si gustan enviar un mensaje de WhatsApp, con mucho gusto las y los podemos agregar. Es el 22 27 58 89 57. Y también nos gustaría proponer que el día 27 de febrero, las personas que también les gustaría participar pueden subir un video a las redes que ustedes quieran, donde puedan expresar por qué crees tú como persona vale la pena contratar a las personas con discapacidad, por qué crees que es viable. Proponemos que agreguen el hashtag ¿por qué contratar a una persona con discapacidad? O en pregunta, obviamente, y podamos vincularnos para ver también sus videos de ustedes. Wow, qué padre, que eso es muy genial, hacer como una cadenita, ¿no? Y que hacer que las voces suenen y que pero también los, ¿cómo se llaman? Los rostros, los físicos de las personas con discapacidad se den a conocer por medio de estos videos, y eso se oye súper ultra genial. Nos vamos a unir, por supuesto que sí, para realizar, pues, y hacer más eco, ¿no? A este movimiento que la verdad es que me llamó mucho la atención cuando escuché en este sentido, ¿no? Pero también, desde tu perspectiva, ¿qué papel juegan los estereotipos en la discriminación, en la exclusión laboral de personas con discapacidad? Ay, Dios, este tema está un poco espinoso, pero bueno, adelante. Sí, muchas gracias. La verdad, he escuchado, también me viene a la mente el comentario de una amiga ciega. Ella está terminando su carrera y muchas veces las personas creen que por brindarle empleo a una persona con discapacidad puede que se vaya a caer o que vaya a tener algún accidente, pero realmente, pues, no es el caso. Tengo un amigo también que es ciego y él va a dejar a su hijo a la escuela, su hijo va a la primaria, va y viene sin problema. La verdad es que va diario él a dejar a su hijito y eso se me hace también muy bonito. La verdad es que las personas con discapacidad somos más capaces de lo que muchas veces los estereotipos pueden llegar a parecer. Claro, y que mencionas de los accidentes y que se pueda caer, se pueda lastimar, creo que es muy común. Creo que muchas personas con discapacidad nos hemos encontrado con estas situaciones y pues decirles, ¿no? Que confíen, ¿no? Y que una vez la persona conociendo la infraestructura, por lógica, si la persona sabe que hay un obstáculo con el que se puede lastimar, pues sería muy absurdo que la persona pasara por el mismo lado, ¿verdad? Que sabe que no puede pasar. Entonces creo que accidentes los podemos tener todos, ¿sí? Y pues hasta las personas que no tienen discapacidad pueden sufrir un accidente en el trabajo. Entonces, pues hay otros estereotipos también que hemos escuchado, ¿no? De que a lo mejor y no son capaces de realizar tal o cual actividad, ¿no? Entonces, pues sí, son muchas cosas que engloban estas circunstancias. ¿Y cómo se puede garantizar la creación y bueno, sobre todo de creación de empleos para personas con discapacidad? La verdad creo que es un tema bastante complejo. Hubo una vez que también me entró como la duda, sinceramente, sobre ese tema de la inclusión laboral. Habiendo tantas cuestiones sociales que hay problemáticas aquí en México y en muchos otros lugares, pero creo que, y justamente ahorita en un contexto de deshumanización internacional, creo que si uno puede contribuir incluso un granito de arena, como mencionaba hace ratito, para dignificar a las personas, creo que vale la pena hacerlo. Y también en esa parte que es como algo muy humano y que
busque a que las personas también tengan algo digno también. Por supuesto, sí, pues ahí es necesario, yo creo que capacitar principalmente, ¿no?, a los empleadores, a las empresas en esos temas de tecnologías de asistencia para personas con discapacidad, capacitarlos en derechos humanos y de inclusión de personas con discapacidad, o sea, también analizar, ¿no?, cuáles son las habilidades, digamos que poner a prueba a la persona con discapacidad, pero no en mala onda, no complicarle más las cosas, sino poner a prueba a ver si puedes hacer esto, sí, a ver, hazlo, ¿no? Entonces, darle esa chance para que pues pueda desenvolverse de una manera adecuada y pues también para ver cuáles son las fortalezas, habilidades y oportunidades que tiene, ¿no? Para poder desarrollarse en tal o cual situación. Pero ¿qué tipo de apoyos y recursos necesitan las personas con discapacidad para acceder y mantener un empleo? Sí, justo algo que creo que vale la pena también que las personas con discapacidad tengamos presente es que hay un marco legal también que nos respalda. Está la Ley Federal del Trabajo, pero también hay una norma que es la norma 034, que habla sobre el acceso al empleo para las personas con discapacidad. Incluso ahí menciona sobre lo adecuado que debe ser el puesto para ti. Obviamente hay cuestiones que sí no son compatibles, pero hay muchas otras que sí, y realmente creo que vale la pena también saber de que si hay algún tema dentro del trabajo, también hay leyes y normas que nos respaldan como personas con discapacidad. Hay veces que son necesarios algunos ajustes razonables, que realmente a veces son muy simples, que pueden hacer una muy gran diferencia a las personas con discapacidad, y creo que en ese sentido las empresas valdría la pena que lo tuviesen en cuenta. Muchas veces también son deducibles de impuestos, así que creo que la apertura, la viabilidad para que se pueda contratar a las personas con discapacidad solamente es una cuestión de que sea culturalmente más aceptado, y también de que creo que es una cuestión de ambas partes, de que las personas con discapacidad tengan presente sus derechos, su dignidad y también el empoderamiento de lo capaces que son. Uh-huh. Pero también de las organizaciones para que puedan tener un poquito más de apertura para nosotras y nosotros. Así es, y en este sentido nos mencionaste un término muy indispensable. ¿Qué son los ajustes razonables? Para aquellos que dijeron, ay, ¿qué es ese término? ¿Con qué se come? Sí, bueno, realmente son como adecuaciones que en muchas ocasiones son simples, como puede ser el instalarle el NVDA a una computadora, que es un lector de pantalla para las personas con discapacidad visual. Uh-huh. Quizás poner a una persona con una discapacidad motriz en un espacio de primer piso o de planta baja para que pueda acceder. O también, la verdad es que me gustaría mencionar, yo tengo sensibilidad a la luz, que es parte de la discapacidad visual, y el lugar donde trabajo tuvieron la apertura para poner algo muy simple, la verdad, pero que me ayudó un montón, ponerle un vinil negro a la ventana para que no me entrara tanta la luz y pudiese realizar de mejor manera mis actividades. Ahí está, no necesitas invertir a veces nada de dinero para a lo mejor muy, muy económico, a lo mejor no pasa de 120 pesos por un ejemplo, y ya lo hiciste, ¿no? El NVDA es gratuito, o sea, ahora sí que como dicen, ¿qué más le piden a la vida, no? Muchas veces nada más es disposición, empatía, vocación de servir y bueno, también informarse acerca de estos temas de discapacidad, de inclusión. Y el tiempo en radio se ha ido súper rapidísimo, así que pues te invito a que no le cambies porque nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán, y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado acerca de este importante movimiento titulado ¿Por qué contratar a una persona con discapacidad? No le cambies, estás en el 94.9 de tu FM. Descubramos juntos la importancia de los derechos humanos y la accesibilidad en torno a la discapacidad. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y reflexión, donde celebramos la diversidad y promovemos un mundo más inclusivo para todos. Este es el ABC de la discapacidad, en Una mirada hacia la inclusión. Caminar por la ciudad puede ser algo que damos por sentado, pero para las personas con discapacidad visual, cada paso presenta un desafío. Afortunadamente, existe una solución innovadora que está transformando las calles: las guías podotáctiles. Imaginen un camino invisible, pero perceptible al tacto. Eso son las guías podotáctiles, líneas en relieve instaladas en el suelo que guían a personas con discapacidad visual de manera segura y autónoma. Estas guías son mucho más que simples marcas en el piso. Son un sistema de comunicación táctil que indica direcciones, advierte
advierte sobre obstáculos y señala puntos de interés. Hay dos tipos principales de guías podotáctiles: guías direccionales, líneas continuas que indican la ruta a seguir; guías de advertencia, patrones de puntos o botones que alertan sobre peligros como escaleras, cruces peatonales o cambios de nivel. Las guías podotáctiles no solo benefician a las personas con discapacidad visual, también son útiles para adultos mayores, personas con movilidad reducida y cualquier persona que necesite orientación en entornos desconocidos. La implementación de guías podotáctiles es un paso crucial hacia una sociedad más inclusiva y accesible. Es una inversión en autonomía y seguridad para todos. Juntos, podemos construir un mundo donde la accesibilidad sea una realidad para todos. Infórmate sobre las guías podotáctiles en tu comunidad y únete a la conversación. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. ¡Perros! ¡No! ¡Un guau guau! ¡Papá! ¡Un guau guau! ¡Ten cuidado! Ya viste, hay un perro en la playa y aquí están prohibidas las mascotas. Vamos a llamar a seguridad. Espera, ¿que no ves que se trata de un perro de asistencia? Todos tenemos derecho de estar aquí. Cuando una puerta permanece cerrada para algunos, nos cuesta mucho trabajo comunicar lo que pensamos y sentimos. Y si se abre de par en par, surge una divertida convivencia y todos disfrutamos por igual. Mi perro es mi maestro y la luz que ilumina mi vida. La luz de mis ojos, mi amiga incondicional. La nobleza en su máximo esplendor. Lealtad incondicional. Cristalizando el anhelo de una ley de usuario. Continuamos, juntos, abriendo puertas. ¡Un guau guau! ¡Papá! ¡Un guau guau! ¡Hijo! Es un perro de asistencia. Está entrenado para ayudar a su compañero en lo que requiera en todo momento. No es una mascota y es un derecho de todos estar aquí. ¡Qué bonito está! Difunde el trabajo del perro de asistencia. Juntos, abriendo puertas, abriendo puertas. Estamos de regreso aquí en Una Mirada hacia la Inclusión en el 94.9 de FM. Si nos acabas de sintonizar, pues no le cambies porque estamos hablando sobre el tema. ¿Por qué? ¿Por qué contratar a una persona con discapacidad? Este magnífico evento que se va a llevar a cabo el 27 y 28 de febrero, o sea, ya de este mes. Y está muy interesante porque tenemos a nuestro invitado Francisco Contreras, que él es licenciado en Administración de Empresas y que aparte de que nos está pues platicando en qué consiste el evento, estamos descubriendo muchos temas que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad, de todas las discapacidades, no solo la visual, ¿no? Y en este sentido, Francisco, compártenos, por favor, ¿cómo pueden las empresas unirse al movimiento de empleo digno para personas con discapacidad, este movimiento de por qué contratarlos? ¿Cómo se pueden unir las empresas? Sí, muchas gracias. La verdad es que aquí en Puebla hicimos una pequeña feria de empleo para personas con discapacidad. Afortunadamente acudieron empresas como Bimbo, tal vez han escuchado de Cinia, que es una empresa aquí en Puebla que hace muñequitos del Dr. Simi. Es muy popular el tema del Dr. Simi. Realmente hay opiniones divididas ahí sobre Cinia, pero en lo personal me parece un lugar accesible para personas con discapacidad. Por lo que también tengo entendido, se pueden acercar al Servicio Nacional de Empleo, directamente ahí de la Secretaría del Trabajo. Ellos también tienen acceso a una bolsa de empleo para personas con discapacidad y pueden registrarse ahí. Sé que suena un poquito complicado, pero realmente creo que vale la pena tener a personas con discapacidad en las organizaciones y también tiene algunos beneficios fiscales que vale la pena consultar directamente también con ellos. Por supuesto, aprovechele, como dicen por ahí, ¿no? Para que pues todo sea de acuerdo a lo que se contribuye también a las personas con discapacidad y quizá eso que se ahorren de los impuestos, pues lo pueden emplear, ¿no? Para justo como platicábamos, realizar los ajustes razonables. Pero ¿de qué manera las personas con discapacidad pueden contribuir al crecimiento y éxito de una empresa?
Muy buena pregunta. La verdad es que creo que al principio puede sonar un poco complicado y tal vez un poco amplio quizás, pero creo que si desde la perspectiva de cada una o de cada uno, y también siendo firmes en la cuestión de la dignidad para uno como persona con discapacidad, como reiteraba hace ratito, muchas veces estamos expuestos a esas partes de la discriminación y de la desvalorización como personas con discapacidad. Lo comento porque lo he pasado, la verdad, pero creo que desde el dándonos a respetar como personas con discapacidad y haciendo lo mejor posible en nuestro trabajo, creo que puede abonar mucho a ampliar esa parte cultural del acceso para nosotras y nosotros. Claro, es muy importante resaltar, estos puntos. ¿Y qué habilidades y talentos únicos pueden aportar las personas con discapacidad en el lugar del trabajo? Porque muchas veces, pues ya, digamos que las personas con discapacidad ya están encasilladas en músicos, abogados, psicólogos, maestros, o sea, como que ya tienen un estándar, pero cuéntanos qué otros talentos podemos aportar a los centros de trabajo. Sí, creo que hay habilidades también que son muy compatibles de acuerdo a cada discapacidad y también hay unas que son muy inesperadas. Hace poco tuve la oportunidad con compañeros y compañeras de ir a un foro sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Tuvimos la oportunidad de conocer al director de tecnológicos de aquí de México y él nos comentaba que había un grupo de personas de diferentes generaciones que eran personas sordas y eso es lo que no me imaginaba. La gran mayoría de ellos se titularon en desarrollo de software y me puse a pensar, bueno, ellos son personas que aunque no pueden escuchar, pueden ver y realmente la parte de la programación puede ser bastante visual también y es un empleo que ahorita creo que está bastante valorado en cuestión de tecnología. Creo que puede ser en cuestión de apertura y de buscar un poquito a lo mejor las diferentes áreas de conocimiento que hay también para desarrollarnos. Por supuesto, sí, hay que explorar todas esas habilidades que puede tener un candidato, ¿no? O una persona que tengamos con alguna discapacidad en la empresa. ¿Y cómo pueden las empresas aprovechar la diversidad y la inclusión para mejorar su innovación y competitividad? Es una muy buena pregunta porque muchas veces creo que las personas con discapacidad se nos tiene como contempladas como una desventaja, desafortunadamente, pero creo que también podemos aportar mucho en alguna organización. Creo que somos personas también muy hábiles en ciertas cuestiones, solo es un tema de encontrar en cuál, pero creo que podemos ser tan competitivos como cualquier otra persona, incluso sin discapacidad. Y la diversidad es muy importante porque si bien pues en todos los trabajos hay gente pues a lo mejor bajita, alta, gorda, flaca, con discapacidad, sin discapacidad, todos tienen un cúmulo de habilidades, de talentos y si se suman pueden generar un equipo grandioso porque quizá el que no puede hacer esto puede hacer lo otro, o sea, pueden ser un equipo fuerte y sobre todo, como decíamos, ¿no? Habla bien de una empresa y sobre todo la persona con discapacidad se siente útil, ¿no? O sea, ay, sí, me siento muy a gusto en mi trabajo porque, o sea, es bonito escuchar ese tipo de testimonios y pues para esto nos sirve, ¿no? Que pues también la empresa innove, ¿no? En este sentido de que pues a lo mejor puede ser la primera empresa en incluir a tal o cual persona con discapacidad y pues con estas ayudas técnicas que ya vienen con la inteligencia artificial, con todo este tipo de cosas, creo que es un gran empujón para el desarrollo de personas con discapacidad. ¿Y qué tipo de capacitación y concienciación necesitan los empleadores y los colegas para trabajar de manera efectiva con personas con discapacidad? Sí, creo que una capacitación muy importante sería justamente en la norma 034 de la Secretaría del Trabajo, porque ahí tiene lineamientos bastante importantes justamente para los centros de trabajo y también para las personas con discapacidad. Creo que es un recurso muy importante por consultar y también creo que valdría la pena recomendar una capacitación enfocada a la discapacidad que tiene la persona, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea psicosocial, también para que su entorno conozca un poquito más cómo es la realidad de la persona con discapacidad que va a ser parte del equipo en el que ellos se encuentran. Sí, sobre todo también cómo es el trato, porque muchas veces tus mismos compañeros de trabajo no saben ni cómo tratarte, ni qué decirte, ni qué hacer, ¿no? Y a veces nada más se resuelve con que le preguntes a la persona, a tu compañero, oye, ¿cómo me dijo a ti? O no te puedo ayudar, o cómo te ayudo, ¿no? O sea, a lo mejor son cosas tan fáciles, pero a veces por pena, no sé, por apatía, también puede ser, ¿no? O sea, porque no todas las personas
comulgan con esta idea de la inclusión de personas con discapacidad, y es válido, por supuesto, pero pues esperaríamos, ¿no?, que la mayoría de las personas tengan esa visión, ¿no?, de incluir a todos y a todas, ¿no?, en este sentido, para que todo pueda fluir bien en una empresa. ¿Y cómo pueden las empresas promover una cultura de inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad? También me parece una pregunta muy interesante. Desafortunadamente o afortunadamente, creo que viene como desde la cabeza de la organización. Hoy justamente tuve la oportunidad de convivir con la jefa de recursos humanos donde trabajo. Uh-huh. Y se me hace una persona súper sensible y amable, la verdad, muy empática, y creo que si desde la parte de arriba se expande esa parte de la cultura sobre el respeto y la dignidad para las personas con discapacidad, puede ser más fácil que las demás personas que integran el equipo lo puedan tener presente. Claro, sí, pues desde la cabeza está todo. Si la cabeza no pone esa disponibilidad, esa opción para las personas con discapacidad, pues a lo mejor el equipo puede tener la mejor intención, pero si desde arriba no se puede, pues es un poco difícil en este aspecto. Pero pues sabemos que la mayoría de los empleadores tienen esa sensibilidad, esa empatía para poder sí aportar al crecimiento y al desarrollo de las personas con discapacidad. Pero ¿qué recursos y herramientas están disponibles para apoyar la inclusión laboral de personas con discapacidad, sea cual sea? Porque también es importante conocer qué herramientas hay, qué tenemos a la mano. Sí, creo que vale la pena consultar justamente, como mencionaba hace ratito, el marco legal. Siento que puede ser de mucha ayuda. Y también la tecnología, como mencionaba hace ratito, la cuestión de la inteligencia artificial, de los lectores de pantalla para las personas con discapacidad visual. Uh-huh. Creo que puede ser algo muy importante y algo bastante, incluso gratuito, sí. que puede ser bastante útil para nosotras y nosotros como personas con discapacidad. También me parece que algo que es una herramienta sumamente importante y que también mencionaba hace ratito es prácticamente preguntarle a la persona con discapacidad cómo puede ser más accesible su espacio o cómo puede ser más accesible también su labor dentro del trabajo. Así es, sí, pues hay formas, hay alternativas para solucionar algunos inconvenientes que pueda generar a lo mejor en un principio, ¿verdad? Porque ya una vez resolviendo todo lo que pues digamos la problemática que se veía en un inicio, pues ya todo fluye y todos trabajan como si nada, ¿no? Como si no hubiera pasado nada ni hubiera ningún inconveniente, ¿no? Entonces sí es importante conocer, y qué bueno que lo resaltas, el marco legal, porque muchas veces se pasa desapercibido, se piensa que nada más las leyes están de adorno y que bueno, sí, ahí están, pero pues total, a veces ni se cumplen, ¿no? A veces pueden pensar eso las personas. Pero, ¿qué se puede hacer para seguir avanzando en la inclusión laboral de personas con discapacidad? Sí, sinceramente creo que es una cuestión muy complicada de incidir, y también hay elementos que son también muy difíciles en los cuales hacer una diferencia. Realmente que siento que puede ser complicado, pero también creo que si uno tiene la voluntad de aportar incluso con un granito de arena, de cualquier manera, incluso desde uno como persona con discapacidad dentro del centro laboral, haciendo bien su empleo, bueno, su labor dentro del trabajo, haciendo valer sus derechos y el respeto como persona que tiene, creo que desde ahí se puede hacer una diferencia a diario. Claro, hay muchas cosas por hacer y que pueden ser de beneficio para todos y todas, ¿no? En este sentido, y del por qué, ¿no? Contratar a una persona con discapacidad. Esta interrogante creo que no debería existir de ¿por qué contratar a una persona con discapacidad? Pero viendo las estadísticas que ya conocimos en un principio, sí es importante. Es importante que nos planteemos ¿por qué? ¿Por qué conocer a la persona con discapacidad? ¿Por qué contratarla? O sea, hay gente que de verdad, repetimos, tiene maestrías, doctorados y pues están en otros empleos que a lo mejor pues no le corresponden debido a su preparación. Y por último, ¿qué mensaje puedes transmitir a los espectadores para inspirar a tomar acción y promover la inclusión laboral? ¿Qué les quieres decir a todos los que nos escuchan y ahora que los micrófonos son tuyos? Muchas gracias. También me viene a la mente que también es algo que me cala en el alma, la verdad, cuando es inevitable cuando escuchas a alguna persona con discapacidad. Realmente, al final, como dice el término, somos personas también con discapacidad, pero somos personas, y muchas y muchos de ellos, desafortunadamente, lo he escuchado de viva voz,
se convierten en un mueble más de su casa, tienen todo el día pues libre prácticamente, cuando son personas sumamente valiosas que podrían aportar en muchísimas cosas. Y creo que pensando en ellas y en ellos, si uno puede contribuir un poquitito, vale la pena como hacer resonar ese tema. Y que también sepan que ellas y ellos son capaces de mucho, de verdad, de mucho, 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 mucho. Perfecto. En ese sentido creo que sí vale la pena hacer lo más visible posible. Sí, y por eso los felicitamos por organizar este evento en el Día Nacional, nos mencionabas, ¿no? Entonces, creo que es importante vincularnos y hacer sinergia y pues dar voz a todos y a todas quienes están desempleados. Igual yo hace tiempo vi un TikTok que decía, yo a raíz de que tuve discapacidad me ha costado encontrar un empleo. Hay gente que lleva 1 año sin empleo. ¿Por qué? Simplemente por tener una discapacidad, sea cual sea. Entonces es muy triste escuchar estos datos y pues aquí solo dejamos a la reflexión. Por eso se llama el programa Una mirada hacia la inclusión. Estamos viendo qué tan incluyentes somos de verdad. Entonces, pues sí, necesitamos que más políticas públicas se hagan al respecto. Y que se respeten sobre todo, porque pues sí, ya una vez estando en el papel, pues se oye muy bonito, muy interesante, pero en la práctica es donde se ve la realidad. Y estamos escuchando la realidad a través de la voz de Francisco, que es la voz de muchos que están detrás de este movimiento, ¿no? Todas estas circunstancias que le ha tocado vivir, compartir y todas esas experiencias. Francisco, te agradecemos mucho el tiempo y el espacio que te hayas dado con nosotros aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán, en una mirada hacia la inclusión. Algo más que nos quieras dejar, donde te seguimos, no sé, lo que tú quieras decirnos para cerrar. Sí, muchas gracias. También me gustaría comentar, igual, si pueden hacer alguna actividad que ustedes consideren, no lo duden, hay muchas actividades y aristas sobre la discapacidad que se pueden visibilizar de diferentes discapacidades, y si les nace del alma o del corazón, o lo viven ustedes también, vale la pena tener la confianza para tener ese ánimo voraz de hacer las cosas, incluso de contribuir con un granito de arena. Claro, y por último, ¿podrías volvernos a repetir los números para que la gente, las universidades que también se quieran unir al movimiento puedan hacerlo en su grupo de WhatsApp? Sí, muchas gracias. Se llama también una página que tenemos en Facebook, se llama también ¿Por qué contratar a una persona con discapacidad? Y también pueden enviarnos mensaje al 22 27 58 89 57. La verdad es que somos uno de los diversos esfuerzos. Creo que hay varios esfuerzos válidos aquí en México sobre inclusión laboral. Nosotros solo somos uno de ellos y estamos decididos a contribuir todo lo posible en promover el empleo digno de las personas con discapacidad. Creemos de verdad que vale la pena apoyar un poquito en eso. Por supuesto que sí, vale mucho la pena y de nuevo muchísimas gracias, felicitaciones también a las universidades que se están uniendo a este valioso esfuerzo que están realizando para organizar este evento. Así que recuerda, 27 y 28 de febrero es del por qué contratar a una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, la dinámica es también que vas a hacer un video en tus redes sociales y responder a ese interrogante, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, hacer un hashtag, ¿verdad? Con esa frase que nos decías, ¿verdad? Sí, justo tal cual. Es el 27 de febrero, Día Nacional por la Inclusión Laboral. Es algo que está incluso desde el Senado de la República prácticamente hace más de 10 años y vale la pena que resuene lo más fuerte posible. Excelente, pues yo me despido de ti, estimada audiencia de Radio Imer, en el 94.9 de FM, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez, y pues no le cambies porque pues ya viene lo mejor de la barra programática de Radio Imer, y pues nosotros el próximo lunes vamos a seguir dando una vez más una mirada hacia la inclusión. Buenas tardes. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.